Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Estamos aquí otra vez en vuestro canal favorito de multimedia, televisores, audio, altavoces, reproductores, etcétera, AV Pasión, ¿vale? Hemos vuelto a retomar un poquito la actividad del canal. De momento tenemos ya casi 550 suscriptores, son poquitos, pero bueno, con la poca actividad que tiene el canal, la verdad es que nos ha sorprendido. Poco a poco vamos sumando más. Y hoy tenemos aquí el esperado unboxing del M9702, ¿vale? Un conocido clon del Oppo 203. Os voy a dejar abajo en los comentarios dos links, uno para apuntaros a la compra conjunta. AV Pasión aquí no vende nada ni saca absolutamente ningún beneficio, simplemente nos ponemos en contacto con el vendedor y al ser tantas personas pues nos hace un precio especial y lo envía por DHL certificado sin aduanas, ¿vale? Y el segundo link es el link oficial del reproductor, donde encontraréis pues trucos, consejos, fotos, comentarios, experiencia de gente que la ha comprado y que ya lo tiene, etcétera. Vamos a hablaros un poquitín de las características principales del reproductor, aunque ya lo tenéis en el link, pero bueno, siempre viene bien que alguien lo explique un poco por encima y es más fácil y más ameno que leerlo. Es un clon que es exactamente igual que el Oppo 203, es un clon, como su nombre indica, ¿vale? Y lo único que le han eliminado ha sido el lector óptico de discos Ultra HD, la parte analógica de sonido, ya que todo lo saca por HDMI, tiene dos salidas HDMI, una 1.4 para el audio y una 2.0B para el vídeo. Esta última soporta HDR10, HDR10 Plus, HLG y Dolby Vision, o sea que soporta los cuatro formatos de HDR. Por supuesto 4K, 10 bits, Chroma 422, 12 bits y espacio color extendido BT2020, ¿vale? También cuenta con unos cuantos puertos USB, creo que son dos 3.0, uno para actualizaciones y una toma de red gigabit, que es muy importante porque nos permitirá reproducir nuestro contenido en red sin los problemas del resto de reproductores que están limitados a megabit. Un poquito por encima son las características principales. En cuanto a audio y vídeo es exactamente lo mismo, ¿vale? Voy a poner delante de la cámara para hacerlo un poquitín más ameno y a medida que lo vamos abriendo. En cuanto a calidad de sonido y de vídeo es exactamente igual que el 203. Es decir, es un reproductor que usa el mismo SoC, el mismo chipset, usa la misma cantidad de memoria RAM, usa mismo tipo de filtrado de energía para el tema de la alimentación, aunque la alimentación es una alimentación externa, un transformador, pero lo cierto es que en la versión 1 tenía un pequeño problema y era que la energía que transmitía ese transformador hacia dentro del reproductor se perdía una parte por el camino. Entonces, a veces, en algunos audios y en algunas instalaciones con mucha demanda de potencia, le faltaba un poquitín de contundencia comparado con otros reproductores o con el original. Sin embargo, la versión 2, que es la que hemos pedido nosotros, viene completamente corregido, ¿vale? Así que nadie se preocupe. Y en cuanto al software, es exactamente el mismo, usa la misma y la última versión del firmware de Oppo, el firmware 65, que es el último que habilita el HDR10 Plus. Y además de eso, además de ser exactamente un clon, tiene una serie de características mejoradas. Lo que quería decir es que además de las características propias del 203, añade una serie de características únicas, ¿vale? Por ejemplo, reproduce Super Audio CD en ISO, reproduce Full Ultra HD sin necesidad de pasarle el programa para añadir la estructura correcta de las carpetas. También reproduce Full Ultra HD de ISOs, por supuesto soporta Dolby Vision, HDR10, HDR10 Plus y HLG, y soporta también el audio DSD y una serie de características adicionales que podéis ver, como digo, con más detalle en el link del foro, ¿vale? Para no hacerlo muy extenso, porque en principio es un vídeo de un unboxing, pero quería haceros una pequeña introducción para poneros en situación. Este reproductor, como aquí tenéis el superabridor de paquetes, ¿vale? Este reproductor, por desgracia, no es el mío, sino de un compañero que agradezco mucho la cesión, que es Pepe. No es el mío porque al vivir en las Islas Baleares, no en Canarias, se ve que el vendedor dijo que era un destino muy caro para mandarlo y soy uno de los pocos de la primera conjunta, que han sido 16 personas, que no lo han recibido. Pero bueno, ya está, me la ha mandado ese usuario, Pepe, al que se le agradezco nuevamente, y a él le mandan mi unidad, así que los dos salimos ganando. Vamos a ver si consigo abrir el paquete, que pasa cosas muy torpes. Vale, por aquí. Y de paso os lo enseño ahora con la cámara un poco más cerca. Y bueno, en cuanto a déjame sentar así me veis. En cuanto a aspecto físico, es un reproductor
que el que crea que es un reproductor malo por ser chino se equivocará totalmente. Está construido 100% en aluminio, la propia caja hace de heatsink, hace de disipador, ¿vale? Y la verdad es que está construido de forma bastante buena para ser pues un reproductor que no es original, ¿de acuerdo? Vamos a coger la cámara, vamos a acercarlo aquí para que lo podáis ver mejor. Así. Muy bien, chicos, he movido la cámara para que se vea mejor, porque siempre con las prisas hago los vídeos un poco así y prefiero que este salga un poquito mejor, aunque sea un poco más pesado los cortes. Lo primero que vamos a encontrar, le doy la vuelta para que no se vea, es la factura con el valor declarado del paquete. Y vamos con el equipo en sí, ¿vale? Viene bastante bien protegido, porque claro, es un reproductor que es bastante grande para lo que lleva dentro. Porque lo he visto abierto y no es tan grande como... O sea, es demasiado grande para lo que hay dentro. Se supone que el vendedor iba a hacer un modelo con un lector de disco duro dentro y al final optó por no hacerlo. Pero bueno. Bueno, aquí tenéis el principal paquete. Vale, vamos a ver. Vale, aquí viene nada más. Y aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Si os veis con el tamaño de mi mano, para haceros la idea más o menos de cómo es de grande, no pesa mucho, debe pesar unos 100 y poco gramos, como mucho. Me quito la pulsera. Disculpad que hay un corte, como os decía, estaba completamente cepillado en aluminio, ¿vale? No parece un equipo que sea vendido en China, ¿vale? Para alguien que sea un inexperto, que se cree que en China todo lo que hacen es de mala calidad, encontraremos un equipo bastante bien construido, aluminio cepillado por todas las partes y con los bordes redondeados para que no haya cortes. La primera versión las tenía en punta y bueno, hubo gente que se quejó. Conexiones, tenemos HDMI 2.0B, la que está más próxima al puerto de red, soporta HDR10, 10 Plus, HLG y Dolby Vision, puerto 1.4 para el audio, soporta pass-through de todos los tipos de audio, incluyendo Atmos, USB 3.0, aquí le acompaña otro USB que no sabemos muy bien si es 3.0 o 2.0, mañana en las pruebas os lo diremos, en la review, puerto coaxial y puerto óptico para sacar el sonido de aquellos que no tengan un receptor moderno, y el puerto de actualizaciones, ¿vale? El fabricante garantiza, bueno, y el puerto de alimentación garantiza, como decía, actualizaciones mientras el equipo original del Oppo 203 siga sacando actualizaciones. En este momento, esta semana ha sido cuando ha terminado la 65, que es la que añade soporte HDR10 Plus, y en las pruebas que ha reportado la gente funciona perfectamente, así que sí, está cumpliendo a ese respecto. Luego tenemos la fuente de alimentación, pesa muy poquito, calidad justita, 12 voltios 1 amperio. Bueno, cumple su función, no se calienta en exceso, por lo que comentan, y no tiene más misterio que eso. Bueno, si a alguien no le gusta la fuente de alimentación, siempre la puede cambiar y ya está. Y llegamos al mando, que os tengo que decir, bueno, antes aquí hay un cable 2.0 para la actualización, ¿vale? Por si, por ejemplo, mañana Oppo sacase un firmware nuevo, este vendedor se comprometería a sacar su versión correspondiente para este equipo y os lo mandaría. Con este puerto se puede conectar un PC y seguir las instrucciones del fabricante para hacer la actualización. Bueno, con esto ya se acaba lo que había en la cajita y nos queda el mando. El mando tengo que deciros una cosita, y es que este mando no es el que viene en la versión 2, este es el que viene en la versión 1. Se ve que el vendedor se quedó sin stock por lo que fuese y nos mandó la versión 1. O sea, la versión que viene con la V1. Como veis, tiene rotulado varios botones en chino, mientras que la versión 2 viene totalmente en inglés. Y la construcción difiere un poquito, es un poquito de mejor calidad, y este es un poquito más plasticoso, pero bueno, tampoco es una cosa que quite el sueño, en mi caso por lo menos, y bueno, se puede utilizar el mando del Oppo original, si a alguien le interesa, y bueno, cumple su función, muy grande, como podéis ver, muy largo, fijaos con la comparación con el equipo, y bueno, poco más. Espero que os guste este unboxing, es una primera toma de contacto con el equipo. Mañana es cuando es la review de verdad, vamos a hacer una batería inmensa de pruebas para aquellos que les guste el tema multimedia. Fijaos, por cierto, me he olvidado deciros que aquí tiene un logo que no está, no es una pegatina ni nada parecido, viene completamente serigrafiado, no se puede borrar, y luego aquí tiene una pequeña pantalla que algunos creían al principio que era una pantalla VCD o LCD, y no, es un receptor infrarrojos para el mando. Como digo, mañana tenemos una batería de pruebas inmensa.
donde vamos a ver de todo. Tenemos preparado unos 10 Full Ultra HD con Dolby Vision, unos 4 Full Ultra HD ISO con Dolby Vision, también series, películas tanto Remux SMKV como Full Ultra HDs en HDR10, tenemos pruebas de HLG, tenemos el test de Spear and Munsil para ver cómo hace el escalado de croma, cómo trata la luma, cómo utiliza los filtros de máscara de enfoque, los descentralizadores, ¿vale? A ver qué tal funcionan. Aunque, como decía al principio del vídeo, este equipo es exactamente igual que un Oppo F203 original. En cuanto a calidad de imagen y de vídeo, es idéntico, es exactamente el mismo, como si cogierais ese Oppo, lo de montar y lo montáis aquí dentro, ¿vale? Así que en principio, pues no hay ninguna sorpresa. También vamos a probar HDR10 Plus, aunque es una C8, una LG C8, por lo que saldrá en HDR10 normal. Y también la conversión que hace el equipo a metadatos Dolby Vision de aquellos contenidos que sean HDR10 Plus, ¿vale? Conversión de HDR10 Plus a Dolby Vision. Y también temas de audio, probaremos Super Audio CD, probaremos DSD, en ISO, en archivos FLAC, probaremos de todo, ¿vale? Y mañana mañana esperad una review bastante larga. La dividiremos en 3 partes, una con menús y explicaciones, otra con las pruebas de vídeo, otra con las pruebas de audio. Y nada más, espero que os guste. Y como digo otra vez más, para ser más pesado todavía, si queréis un equipo así y también queréis enteraros un poquito más de ya al detalle y ver fotos y tal de cómo funciona, en los links que encontraréis abajo tenéis información tanto de la conjunta como de las características, ¿de acuerdo? Me he olvidado decir, ahora que lo estoy viendo, que este puerto de red es gigabit, como lo pone aquí, 1000 megas, ¿vale? Nada más, espero que os guste, es un pequeño vídeo de introducción y de unboxing. El primero de muchos esperamos, y también comentaros que el canal, como veis, se ha vuelto a reactivar. Si os gusta, daros al like para suscribiros, porque vamos a preparar unas cuantas sorpresas bastante jugosas a lo largo de este año, tanto de reviews de teles como de video reportajes o videotutoriales de cómo funciona el HDR a nivel técnico, a nivel experto, guías de calibración con sonda, etcétera, ¿de acuerdo? Si os gusta, ya os digo, suscribíos porque va a estar muy chulo. Y bueno, pues ahora mismo no somos demasiados, pero poco a poco vamos creciendo, y a medida que vamos creciendo también vamos mejorando la calidad del contenido. Así que es una especie de simbiosis, ¿vale? Y de situación en la que todos ganamos, ¿de acuerdo? Ya no me lío más, espero que os guste de verdad el vídeo, y lo dicho, suscribiros y pasaros por avpassion.com. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra visita.